se expande, hay más. Sí, pero el objetivo era este, el cambio de la matriz productiva. Se apostó mucho por el fortalecimiento del talento humano en ciertas áreas. La idea o la hipótesis era de que formando profesionales en las mejores universidades del mundo, porque se financiaron programas en Oxford, en Harvard, universidades muy buenas, o sea, bueno, también se hizo mucha movilidad, por ejemplo, en Latinoamérica, sitios donde más fueron los estudiantes fue España por el tema de idioma, Chile, Brasil, pero también muchas universidades europeas, australianas también. Eso fue cuando estaba el Ministerio del Talento Humano, ¿no? Era el que habían puesto en aquel momento. O sea, ahorita hay un instituto, se llama Instituto de Fomento al Talento Humano. Lo que pasa, o sea, sí creemos nosotros que es un problema, es que no hay un trabajo conjunto. Claro, por eso quería hacer con la pregunta, digamos. Esto que están proponiendo ustedes, ¿no es un trabajo que debería hacer el Estado a ver qué pasó? O sea, el plan de becas es un proyecto bastante interesante, yo creo que hubiera tenido un gran impacto si se hubiera considerado desde su inicio el tema de inserción laboral y de transferencia de conocimientos real. Porque, por ejemplo, cuando uno hace movilidad, llega a tener muchos contactos internacionales. Por ejemplo, yo estudié en 4 universidades, yo estudié en Alemania, Holanda, Bélgica y estuve también en Eslovaquia. Y cuando yo regresé, o sea, tenía muchos contactos, tenía contactos de la Unión Europea, tenía contactos en Bélgica, Holanda, Alemania, y tenía muchos contactos europeos que se pudo, o sea, es más, Ecuador pudo beneficiarse de muchos de mis contactos para hacer proyectos. Ahora, por ejemplo, trabajo en relaciones internacionales y hacer un contacto, o sea, cuando hacer un contacto es todo un proceso, mientras que tenemos 12.000 becarios que están en las mejores universidades del mundo y cuando no se usa esos contactos y no se crea una conexión entre universidad de destino y universidad de origen, entonces se está perdiendo por ahí mucho de este networking y estas conexiones que pueden aprovechar. Claro, pero esa digamos, el Estado no está haciendo nada con esto, nada más. Esa ha sido nuestra sugerencia, que apoyen estos procesos de la transferencia de conocimiento. Pero no están haciendo nada. Ahorita no. O sea, una de las propuestas nuestras es hacer este campamento de innovación y a un tema de think tank y un análisis de política pública. Hemos trabajado mucho en análisis de política pública y propuestas, pero en temas específicamente ahora de las becas. O sea, nuestro enfoque ha sido el tema el tema de compensación. Ha sido como que nuestro enfoque y más ahora temas burocráticos que de cierta forma Luis lo tocó mucho, pero queremos ir un poco más allá y la transferencia de conocimiento es nuestro objetivo final. Pero no podemos llegar a esa etapa si no primero cubrimos temas a veces básicos, muy operativos, que está haciendo que esa transferencia de conocimientos no se dé. Federico. Sí. Muchísimas gracias a los dos. Mi intervención va a ser exclusivamente sobre lo que he escuchado esta tarde, porque no he podido participar en lo anterior. Y coincido con Luis en muchas de las cosas que ha planteado y que en otras no. O sea, en algunas sí, en otras no. Oye, ya una en la mayoría sí. Creo que coincidimos ambos en el papel de los estudiantes como un componente estructural de la universidad. Tú sabes que yo he dicho muchas veces esta idea de que los estudiantes no son los clientes, no es el cliente de la universidad. El estudiante ni de las privadas ni de las públicas, hablo de cualquier universidad. El estudiante es un componente, como son los profesores, etc. El cliente de la universidad es la sociedad, para la cual se genera pues, conocimiento y se forma especialistas y gente preparada para salir a ese mundo, a la sociedad. Y sobre todo en el caso de las universidades privadas, públicas, pues la sociedad pues, ayuda a esto, pero también tienen este componente las universidades privadas. O sea, yo no distingo entre unas y otras y creo que, al menos en Latinoamérica, por lo que sé, hay una gran mezcla de unas y otras. No coincido contigo en que los movimientos estudiantiles deban politizarse. Yo creo que al revés, o sea, el camino que hemos empezado
estudiantes como componente estructural de la universidad, y lo ha relatado perfecto, lo tenía unas notas, pero no lo voy a, porque lo has dicho perfecto, el papel sustancial que tienen todos los procesos de acreditación los estudiantes en todo el sistema del espacio europeo de educación superior ahora mismo, hace que los estudiantes realmente estén participando realmente activamente y de forma protagonista en esto. Las asociaciones de estudiantes deberían de empezar a tener este perfil más técnico y menos politizado. O sea, a mí me espantan lo que has dicho de Brasil. O sea, una asociación de estudiantes que encima es marxista, básicamente has dicho comunista. No, la marxista. asociación no. Yo he dicho que el dirigente... Y que además puede paralizar un país. O sea, esto no creo que sea bueno para el sistema universitario, que es lo que estamos hablando. No, pero a ver, para que no entendamos, Federico, cuando yo hablo de politización, quiero decir, yo cuando era presidente de CREU y defendía que debían bajar las tasas universitarias, estaba haciendo política. Bueno, lo que no digo es claro, que no digo partidizarlo. Es verdad que no creo que las organizaciones estudiantiles deban estar vinculados a partidos concretos o ideologías determinadas vinculadas a partidos, por la única razón de que cuando llega un presidente nacional representa a marxistas, neoliberales, conservadores, católicos, ateos, sí. A lo que me refiero cuando se debe despolitizar, me refiero de las políticas de partido. Sí, ¿vale? De siglas. Evidentemente, las políticas universitarias, así dichas, pues claro, si no se ocupan de eso las asociaciones estudiantiles, pues no tendrían... A eso me refiero con la parte... En ese sentido, entonces estamos todo... Pero es que luego hablas en términos que yo creo que ya están superados. Por ejemplo, la lucha. La lucha... O sea, creo que ahora mismo deberíamos empezar a cambiar el lenguaje, ya que has dicho algo muy importante, los estudiantes están en el centro, el papel de los estudiantes en el proceso es el aprendizaje centrado en el estudiante. ¿Vale? Esto es lo que ahora nos ocupa. Y entonces cuando uno plantea eso, los estudiantes realmente son protagonistas y están formando parte de los equipos de gobierno de las universidades, y están formando parte del sistema a nivel de las agencias, por supuesto, y a otros niveles, entonces el tema de la lucha queda como de, joder, un poco trasnochado, decimonónico, ¿sabes? Del siglo pasado, digamos solo del siglo pasado, no nos vayamos más. No lo que... Entonces, yo creo que es el lenguaje, o sea, debemos de mantener, por eso digo que me ha encantado tu planteamiento, pero todavía tienes unos dejes ahí que joder. No, pero, a ver, hombre, no, todavía, tenemos mucha historia. No, pero lo digo porque puede gustar más o puede gustar menos. A Luis Sereijo, la persona, el concepto de lucha le vuelve loco, pero al margen, pero no es una cuestión de, que esa es la realidad. Quiero decir, no podemos mirar a otro lado y obviarla. La realidad es que existe representación estudiantil y existe movimientos estudiantiles y existe lucha estudiantil. Y es la realidad sobre la que tenemos. Y por mucho que miremos a otro lado y la neguemos, va a seguir existiendo. Y UNES seguirá existiendo y los movimientos antibolones seguirán existiendo y esos son los mimbres con los que tenemos que trabajar. Pero no lo digo en cuanto a que el concepto de lucha estudiantil sea no creo que deba ser la generalización de cómo se debe actuar. Sí, pero es una realidad que si no la nombro, por mucho que la nombre, seguirá existiendo. No es Voldemort, es que va a seguir existiendo. Y eso, ¿qué es lo que tenemos? Y lo sabes, que te las liaron guapas. No me vas a llevar al huerto, pues no creo. Creo que debe... tú lo puedes vivir así. Y a lo mejor es verdad que refleja una actitud en un momento determinado, pero creo que la evolución y por dónde van digamos, el protagonismo de los estudiantes en todo lo que estamos hablando, y estamos hablando de estudiantes, no estamos hablando de otra cosa, es esto. Sí. Es lo mismo que desafectar de las políticas universitarias la labor de gobierno de las universidades. De las políticas partidistas la labor de gobierno de las universidades y dejarlo en políticas realmente universitarias. Esto es fundamental, porque es lo que hará que las universidades maduren y podamos llegar a universidades como cuando uno tiene universidades maduras por referencia por ahí, yo qué sé, digamos Oxford, tal, o de que Oxford es de derechas o de izquierdas, o Cambridge es más de izquierdas que Oxford, ni idea, ni sabemos si el rector vota a quien vota, ni no sabemos si son pro Brexit, no sabemos nada. Sabemos que sí, que son grandes tecnologías. Vale, ahí. Y sin embargo, nuestras universidades poco a poco van evolucionando
para, no digo estar al margen de la política universitaria, que esa tiene que estar en el core de las, pero sí al margen de la política de partidos, que muchas veces se han beneficiado y han hecho uso de la universidad como un sistema de catapulta vocacional. Y eso lo hemos visto todos. Entonces, por eso yo creo que estamos ahora en un momento muy interesante, yo creo en Europa, hablo del espacio europeo de educación superior, creo que este momento, en el marco de esta conferencia, o sea, de este seminario, se puede, no digo trasladar porque es difícil, Iberoamérica es mucho más complejo ahora mismo de lo que era Europa en 1999, porque más dispar, porque no tienen un mercado común, no tenían una estructura común de gobierno y de parlamento común, etcétera, etcétera, que sí teníamos en Europa en ese tiempo. Por lo tanto, el espacio europeo. Quiero indicar, y esto es una cosa que para el que no esté al día, es que el espacio europeo de educación superior no solo es Europa, o sea, tenemos hay miembros del espacio europeo, no son ni de la Unión Europea, ni siquiera están en el continente. O sea que están en Asia. Kazajistán. Entonces, y sin embargo están en el espacio europeo y la movilidad de estudiantes, el reconocimiento de titulaciones, el reconocimiento de nivel, la estructura de títulos, la aceptación de los European Standards and Guidelines en sus actividad de acreditación de sus títulos universitarios, sí los siguen igual. Entonces creo que eso es importante decirlo. Y yo creo que estamos en un momento muy, muy importante y creo que sí podríamos ayudar en alguna manera. Yo creo que la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, puede tener un protagonismo en esto, y otras organizaciones, en avanzar en este sentido. Por ejemplo, me ha gustado mucho esa transparencia que has hecho cuando hablabas de la movilidad académica, que has dado los 4 problemas que existen. Ahí es donde hay que trabajar, ahí, porque eso es lo que soluciona. Si los visados, o sea, si esos son trabas, si esos son barreras, trabajemos para que no existan. Vamos a intentar empezar por ahí. O sea, por eso te digo que, bueno, me ha gustado mucho la preparación, quitando alguna cosa. Pero bueno. Esas cosas rojas que te salen. Estaba recordando cuando escuchaba esta pequeña discusión sobre el papel de los movimientos estudiantiles, una anécdota que me toca. Yo en mi juventud también fui dirigente, fui presidente de una federación universitaria, militante universitario y demás. Entonces, cuando me tocó ir al ministerio, ya como funcionario, 20 años después, estaba en la puerta del ministerio la misma persona que tanto conocíamos, que se acercó y con un tono irónico me dijo: perdón, ¿usted viene a tomar el ministerio o a trabajar en el ministerio? Porque es cierto, lo habíamos tomado varias veces al ministerio y habíamos hecho amigos del portero. Nunca decimos eso. En una fábrica vital. Tal vez la diferencia, yo diría, en el caso latinoamericano, hay 2 diferencias que habría que tomar. Primero, el movimiento estudiantil está muy implicado a la vida institucional de la universidad. Ustedes saben que el régimen de gobierno tripartito hace que los estudiantes sean parte de la vida política de la universidad, voten rectores, decanos, y eso le da una especial vida al movimiento estudiantil, una presencia siempre permanente. Y la segunda es un contenido social. En sociedades tan desiguales, jerárquicas, desiguales y demás, la verdad es que la universidad cumple un mandato no explícito, pero que tiene que ver con la formación de las élites políticas. En general, el 90%, el 80% de nuestros dirigentes políticos demás han pasado por la universidad, se han fogueado en la práctica, no estoy haciendo una valoración, estoy haciendo una descripción simplemente, se han fogueado en la práctica universitaria y se conocen y arrastran amores y odios incluso de la época universitaria. Y ese subpapel que tiene la universidad de construcción de élites políticas tiene que ver con el tipo de militancia universitaria y demás. Entonces siempre hay, en el caso del movimiento estudiantil argentino, que es el que más conozco, siempre hay una tensión entre esta necesidad técnica, ¿no?, de saber, un movimiento estudiantil que se sienta en la mesa de un consejo superior y que vota reformas
y a mí me ha pasado siendo representante estudiantil en la universidad, y vota reformas de currículum, de estructura y demás, tiene que tener un saber y un cierto contenido, pero a la vez la otra parte de la vida política del movimiento estudiantil también es importante, porque como les decía antes, seguramente de esa camada de la universidad uno podrá ver en los siguientes 20 años la vida política de un país. Y yo creo que una buena parte de América Latina también funciona de la misma forma, ¿no? A diferencia de otros países europeos donde las élites políticas son constituidas en otro tipo de organismos, circulan de otra forma, ¿no? Exacto. Entonces, sí. Sí, yo quería recordar eso. Me hubiese gustado primero que lo de Luis fuese cierto, digamos, que ellos tuviesen la capacidad de movilizar y poner a Lula libre, digamos, no a los brasileños. Me hubiese gustado eso por proceso de injusticia. Me parece porque es mucho más brutal la política en Latinoamérica, de la manera que se está dando, y me parece que las élites dominantes tienen también sus estructuras y sus casas de altos estudios donde se forman. Y yo creo que los sectores populares tienen que tener las herramientas necesarias y una mirada desde los sectores populares. No estoy hablando, digamos, ni de Bolonia, ni de este debate que están planteando ustedes, sí estoy hablando de lo que nosotros seguimos sintiendo, que es la disputa de ese empate técnico histórico en la periferia. Y ese empate histórico, digamos, se logra, yo creo que tiene razón el profesor, digamos, con mayor aporte técnico, pero el aporte técnico tiene que ser concebido como un caudal ideológico, porque sin ese caudal ideológico uno, digamos, se puede poner después la camiseta que quiera, digamos, jugar para uno, para otro, y creo que nosotros estamos apuntando, digamos, a ver cómo fortalecemos los sectores populares. En este sentido, lo que decía Andrés es que muchas veces nosotros, por ejemplo, peronistas radicales, hemos estado divididos frente a muchas cuestiones coyunturales, pero nos une, digamos, un pensamiento y una mirada del centro que es parecida, digamos. Existe todavía para nosotros en Latinoamérica el centro y la periferia, si no, no habría un presidente, digamos, preso por los departamentos que no es débil, digamos. Entonces esta conflictividad me parece que hay que tenerla siempre presente porque se da en un sentido mucho más brutal en nuestros países, y en ese sentido nosotros reivindicamos el elemento del conocimiento técnico que pueda tener el movimiento estudiantil. Por eso también hablaba del talento humano, porque cuando hicieron el talento humano en Ecuador, que fue el presidente Correa, lo hizo con un sentido, y lo que vio y visualizó que le faltaban recursos humanos dentro del país. Y conocimos ese proceso, que fue un proceso virtuoso, digamos, y conocemos lo que está pasando con ese proceso también. Entonces no nos llama la atención que se sean abandonados por el seguimiento del Estado, porque ese Estado no es el mismo que los puso arriba del barco, digamos, en la carrera de las 20.000 becas o 12.000 como se había puesto en un principio. Me parece que no todo es igual, no son pequeños cambios, no son, en Latinoamérica el cambio no es yo voy en la autopista de 40 y ahora voy a la de 30, digamos. En Latinoamérica va a ser la de 20 y después va a ser la de 150, digamos. Pasar de un lado al otro. No encontramos todavía el término medio. Sí, yo creo que en verdad, o sea, una de las deficiencias en temas de, a veces hasta de movilidad, es el tema de inserción laboral, y en la educación superior yo creo que, o sea, el punto después de educación viene el tema de inserción laboral, y muchos estudian porque de cierta forma tenemos la idea de que eso es una forma de asegurar nuestro futuro. Si bien es cierto, las personas con cierto nivel de educación tienen mejores ingresos, etcétera, sin embargo, ahora se puede ver mucho el desempleo en mano de obra calificada. Y tal vez haciendo algún comentario a lo expuesto, yo creo que cada vez los estudiantes son más reacios a temas de pertenecer a uno u otro partido político. Pasó en el Ecuador que se quiso crear una asociación de becarios, varios grupos de hecho, pero siempre hubieron muchos grupos que de cierta forma usaban a los becarios para crearse una plataforma política. Entonces como que buscaban llegar a ser asambleístas, alcaldes, e intentaron, hubieron muchos intentos de creación de asociación, pero hubo los becarios era como que ya no hay seguidores a ese tema partidista. Entonces
estas personas de cierta forma, o sea, sí, tuvieron sus grupitos, pero no lograron realmente consolidarse como un grupo, porque el momento que la persona se siente usada para que alguien llegue a algún punto, algún puesto político, hay mucha más resistencia, exacto. Yo creo que cada vez tenemos más resistencia a temas políticos y eso de cierta forma es alentador, porque yo creo que cuando somos políticos intentamos agradar a todo el mundo y somos muy cuidadosos de lo que decimos. O sea, sí, puede ser que políticamente sea correcto, pero a veces hay que decir las cosas como son. O sea, y en verdad, o sea, hay cosas que no es política, o sea, realmente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está funcionando. Y sí, ok, estamos haciendo algo mal, pero por ejemplo este proceso de beca fue excelente, el objetivo fue muy bueno, hay muchos profesionales, pero si no analizamos qué se está haciendo mal, o sea, no vamos a lograr cambios, se está perdiendo, o sea, además del dinero es, yo creo que el hecho de que la persona no tenga empleo no solamente es una afección económica, pero también una afección personal, o sea, muchos han estudiado como 12 años y mucho más para llegar a lograr un puesto, y cuando, claro, cuando se van con la realidad ven que no es así de... O sea, que ya estudiar ya no es la garantía para el futuro que, claro, que antes que nosotros, que los estudiantes esperaban, ¿no? Bueno, yo simplemente un poco subrayar y remarcar lo que vienes diciendo a lo largo de todas tus intervenciones, y me parece muy importante para incorporar a las agendas posteriores. Es decir, no se trata solo de hablar de movilidad, sino también para qué sirve la movilidad, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. No se trata de que los estudiantes o los profesores se muevan, sino cuando uno ha estado fuera, de qué manera eso va a repercutir en su país con el retorno, ¿no? Yo creo que esto hay que reflexionarlo también. O sea, me parece muy importante, ¿no? No podemos dejar a personas que salen de un país para formarse, para mejorar su cualificación, y que cuando vuelvan se encuentren desamparados. No tiene ningún sentido, porque es la esencia de la movilidad. Es decir, la movilidad se hace para algo, para el crecimiento personal, pero también para un servicio, obviamente, a la sociedad, ¿no? Yo creo que sinceramente pierde más el país, o sea, individualmente la persona pierde, pero al final somos 10.000, o sea, no llegamos a un porcentaje tal vez muy significativo a nivel del país, pero si se usan toda esa posibilidad que hay, el país puede lograr mucho. Los 10.000 personas no son pocos, porque Bueno, estamos hablando, 12.000. da igual, estamos hablando de élite y estamos hablando de gente muy formada, o sea, no hablando de líderes. Bueno, digo, o sea, estamos hablando claro, y realmente, o sea, claro, tenemos niveles de doctores, de máster muy formados académicamente, pero que al no haber un plan de transferencia de conocimiento real, no político, real, hace que se pierda ese talento. En Ecuador, 12.000 personas incorporadas a puestos máximos de responsabilidad es un salto cualitativo y cuantitativo en el término socioeconómico impresionante. No se puede perder. Es una cosa. Solo un punto para clarificar la discusión en términos inglés con Federico. Sí creo que la base de funcionamiento de la representación debe ser una base técnica. Para que la representación tenga una base técnica, tiene que formar parte de las mesas de debate y de toma de decisiones, de las decisiones políticas gubernamentales. Si no, no tiene sentido que una organización haga trabajo técnico, porque se hace para tomar decisiones y para estar sentado en una mesa. Lo que decía antes, cuando hablo de la actuación política, es una actuación en cuanto a que casi todo lo que hacemos y lo que estamos hablando aquí, llevamos 2 días hablando de política, realmente no creo que deba ser partidista. Creo que tiene que alejarse del partidismo por pura sanidad. Creo que la participación estudiantil en la gobernanza no es solo una cuestión de democracia, es una cuestión puramente técnica. Es imposible acertar las decisiones de política universitaria si el core de ese proceso no toma parte de las decisiones. Pero sí creo esencial que desde una perspectiva total y absolutamente democrática y absolutamente independiente de cualquier corriente externa a la universidad, todo colectivo tome parte de las decisiones que considere. Siempre desde un carácter democrático y puramente independiente. Ahí estamos de acuerdo. Y de hecho, como lo hemos vivido, yo es que siempre he considerado un ejemplo,
no un ejemplo como suena, sino un ejemplo de este tema, lo que pasa con la Organización Nacional de Estudiantes de España, creo cuando entramos en el equipo aquel, que sí es verdad que fue un equipo bastante politizador en ese sentido, pero totalmente independiente de partidos, porque a día de hoy yo sigo sin formar parte de un partido político. Esa organización estudiantil pasó de 15 miembros de una asamblea a 140, y ambos conocemos otra opción profundamente politizada, que sí tuvo apoyo institucional y gubernamental contra nosotros, de un partido político, y perdió. Y ganamos los independientes de partido. Yo tenía bajo mi seno, sabía perfectamente que tenía gente de partido, tenía gente incluso de ese partido, y ganó. O sea, lo digo porque me acabo de acordar al pensar, al decirlo Carla. Creo también que en España hay una desafección a la disciplina de partido y la representación estudiantil. Pura. No se quiere esa disciplina de yo estoy aquí de un partido político y hago lo que me dice mi partido y Dios, toco madera y espero que nunca vuelva a ganar una organización nacional estudiantil de este país alguien que gane, que siga esa sigla. No de la política. No, de gente que viene puesta por un partido político, y aquí ha habido en España, hasta ese momento de Creu, hubo dos etapas. Una etapa donde el Partido Socialista, a través de Campus Jove en el litoral valenciano y otras tantas corrientes, tuvo muchas universidades, y la contracorriente que me tocó a mí gestionar, donde fue el Partido Popular, que tuvo muchas universidades y ganó los independientes. Y todos los líderes estudiantiles que estaban dirigiendo consejos de estudiantes, siguiendo siglas de partidos políticos, bajo mi presidencia, creo, por tener una alternativa independiente, perdieron todas sus elecciones. Y se quedó sin ninguno. Otra cosa es que cada uno es de su padre y de su madre, cada uno tiene su ideología, y muchos de los que te la liaban a ti, sabes perfectamente que me la liaban a mí después también. Exacto. Pero sí, o sea, creo que a veces, lo digo por diferenciar bien, sí creo que es como una olla express, en que si no permitimos y facilitamos que los canales institucionales de representación estudiantil oficiales, legales, estatutarios de las universidades, debatan sobre asuntos públicos que van más allá de la política universitaria sin disciplina de partido, si no permitimos y fomentamos incluso que eso ocurra, que tomen parte las universidades y los consejos de estudiantes del debate público sobre lo que sea. Si no hacemos eso, vamos a tener lo que tuvimos en los 2000, porque al final ese vapor tiene que salir. Y o sale por los canales institucionales y constitucionales de nuestro Estado, porque al final los consejos de estudiantes de las universidades públicas son parte de la Constitución, como lo es una universidad pública, o tenemos alternativas. Entonces, sí estoy de acuerdo en que no a la disciplina de partido. Sí estoy de acuerdo en todo esto, pero es bueno que se debata, es bueno que haya debate público, y más técnico que nosotros, y político, joder. Pero estoy de acuerdo.